Vamos a hablar de Nadal, de Federer y de Djokovic. Son tres personas que son muy perfectas para ahora analizarlas. Si hablamos de Nadal, o hablamos de Djokovic, o hablamos de Federer, y tenéis la obligación de buscar vídeos para poder comprobar lo que estoy diciendo, o abrir su página de Facebook, o abrir su página web, ¿vale?, que os las enseñaré cuando estemos trabajando sobre ello, pero lo importante es para que nos demos cuenta cómo las personas están cautivas y cómo ese cautiverio no les deja caminar, ¿vale? Si hablamos de Nadal, Nadal es una persona instintiva. Quiere decir que su fuerza la desarrolló de 12 a 16 años. Los instintos, el cuerpo, la fuerza, el manejar, el poder ganar al otro, la batalla, la dureza, los instintos, ¿de acuerdo? Si hablamos de Djokovic, su mundo es emotivo totalmente. Y podríamos decir que de 16 a 18 años es un tiempo en el que él ha vivido su frenesí, gustar, no gustar, atraer, no atraer. Y si hablamos de Federer, nos daríamos cuenta que es un hombre totalmente cognitivo. De 18 a 20 años es cuando él va haciendo como el desarrollo más grande y va teniendo como los mayores procesos, ¿no? Esto a mí me ayuda para saber en qué etapas ellos han tenido mayor o menor conflicto. Pero nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es que los cuerpos de estas tres personas se han configurado de forma totalmente distinta el uno al otro. Nadal es totalmente músculos, Djokovic es totalmente movimiento y Federer es totalmente posición, análisis y estrategia. Si les vemos jugar o trabajar, nos daremos cuenta que son tres formas totalmente diferentes de acometer lo mismo que es un juego. Si habláramos de otras personas, haríamos lo mismo. Si estuviéramos hablando de políticos, nos daríamos cuenta exactamente lo mismo, que las personas tienen un comportamiento totalmente diferente dependiendo de cómo han desarrollado su cerebro, donde han puesto la fuerza. Ahora la pregunta es, ¿qué nos hace coger una cosa y soltar otra? ¿Qué le hace a Nadal no querer coger las emociones? ¿Qué le hace a Djokovic no coger los instintos? Djokovic está en el campo y su padre le pone mala cara y ha perdido el partido. ¿Qué le hace? No tener un instinto de supervivencia. ¿Qué le hace a Nadal no darse cuenta que en un momento dado sus músculos están totalmente rotos y que tiene que flexionar y que tiene que moverse de otra manera? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿De qué está cautivo Nadal? ¿De qué está cautivo Djokovic? ¿De qué está cautivo Federer? ¿De qué están cautivos? Porque tienen miles de entrenadores, tienen miles de personas que les hablan, tienen miles de asesores en su mano para poder hacerlo. Y sin embargo, hay algo que no cambia por mucho que se lo enseña. Le han dicho a Nadal que deje de hacer esto millones de veces, no puede dejar de hacerlo. Le han dicho a Djokovic que se centre, que no mire a ver si le está mirando su mujer, su padre o qué le pasa. O si Nadal le pone mala cara, que se olvide, que lo importante es el partido. ¿Qué pasa? Ahí estamos nosotros. Nosotros somos Nadal, o somos Djokovic, o somos Federer. Y realmente lo que nos pasa es que la otra parte no la estamos desarrollando. Y necesitamos saber por qué la otra parte no la estamos desarrollando. Porque lo normal es que si entramos en los instintos y luego entramos en las emociones y luego entramos en la cognición, no perdamos nada. Tengo instintos, que bien, ya sé sobrevivir, y ahora tengo emociones, que bien, que como sé sobrevivir, las emociones las voy a manejar, y como además tengo la capacidad de razonar, que bien, que los instintos y las emociones las voy a poner a mi servicio. ¿Qué hace que eso no sea así? ¿Qué hace que yo vaya por la calle y me mire mal a una persona y de pronto me quede hundida? ¿Qué hace que un niño le haya dicho a un profesor una palabra y eso haya llevado a que suspenda todo el curso? ¿Qué pasa ahí? De esto va la mañana de hoy. ¿Qué nos pasa para no gestionar la totalidad de nuestras posibilidades? ¿Qué nos pasa para emplear un minuto de nuestra vida en pensar algo que no sea tener libertad o tener el camino? Cuando nosotros salimos de la casa de nuestros padres, empezamos el camino del héroe. El camino del héroe es qué hace una persona ya sin protección en ese camino. Si habéis visto películas como Indiana Jones,
Habéis visto películas como Nomo, La historia interminable, o habéis visto El Señor de los Anillos. Cualquier película que hayáis visto, sabréis que siempre está conectada a algo muy importante. A que el hombre sale de un sitio, va a buscar un tesoro y tiene un montón de pruebas para llegar a conseguirlo. Y todas las pruebas que queráis, todas, tienen 3 pasos. Un paso físico, un paso emocional y un paso estratégico. Todas. Todas las pruebas. Si habéis visto Indiana Jones, cuando a su padre le tiran el tiro y de pronto tiene que ir a buscar, luego lo pondremos, y tiene que ir a buscar ¿cómo se llama? El cáliz, sí, pero no se llama el cáliz. El santo grial, cuando tiene que ir a buscar el santo grial, la primera prueba es de fuerza. Tiene que cruzar las cuchillas. La segunda es emocional, son de letras. Tiene que ver dónde pone. Y la última es totalmente estratégica. Si algo está allí y tú tienes un camino y no hay nada, algo tiene que haber que no ves. Y entonces da el pie y aparece el camino. Es inviable que algo que está en un sitio no tenga una forma de llegar. Inviable. Entonces, ¿cómo tú vas superando ese tipo de cosas para poder llegar? Si habéis visto Insurgente, la película Insurgente, Idem de Idem, ¿no? Insurgente le ponen las pruebas físicas, las pruebas emocionales y las pruebas mentales. Y todos los días tenemos pruebas físicas, pruebas mentales y pruebas emocionales. Todos los días. Pruebas físicas con tu propio cuerpo, pruebas emocionales cuando te relacionas con los demás y pruebas estratégicas cuando tienes que trabajar o encontrar soluciones. Si no estamos preparados para las 3 cosas, algo en nuestra vida va a suceder negativamente. Sea lo que sea, no importa lo que es, pero algo va a suceder que necesitamos superar. Entonces ahora yo lo que os pido es que analicéis de una manera, con la información que tenemos, que analicemos cuál de estas etapas notamos que no hacemos mejor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la que no hacemos mejor? Más que nada si no somos instintivos, o sea, no sabemos manejar nuestro cuerpo bien, si no somos emotivos, las emociones nos desbordan, o si no somos cognitivos, no somos capaces de tener una estrategia que nos permita conseguir lo que queremos. Como expertos en inteligencia emocional tenéis que empezar a analizar deportistas, porque los deportistas son los únicos que se preparan todos los días para el éxito. Los seres humanos generalmente no nos preparamos para el éxito, pero los deportistas sí. Y entonces cuando ves un deportista que se está preparando para el éxito y no resuelve uno de sus problemas, notas que gente que se merecería el éxito mayor no lo consigue. Por ejemplo, Asafa Powell. Asafa Powell es uno de los corredores de 100 metros que más veces ha estado en pruebas finales, el más de todos los tiempos. Asafa Powell es jamaicano, es un hombre tremendamente exigente consigo mismo, pero además tremendamente tímido. ¿Qué le pasa a Asafa Powell? Cuando está entrenando consigue batir récord impresionante, pero en el momento que hay gente que le mira, pierde. Y cuando son masas, pierde totalmente. Tiene 0 inteligencia emocional. Usain Bolt. Usain Bolt es el campeón de 100 metros desde hace 8 años. Cuando está en pequeños sitios, no hace nada. Cuando tiene multitudes y le gritan, lo consigue todo. 2 formas diferentes de estar. Iremos viendo películas de estas personas, iremos viendo, porque el deportista se tira 4 años preparándose para algo o todo el día preparándose. Nadal está 8 horas diarias mínimas, 8 horas diarias mínimas entrenando. Y sin embargo lo que le hace daño no lo trabaja. ¿Qué es? Su falta de flexibilidad muscular, falta de elasticidad. Él no tiene movimientos, él tiene fuerza. El movimiento no lo sabe manejar. Y como no lo sabe manejar, cuando eres joven, los músculos soportan, pero después no. Pasa lo mismo con Cristiano Ronaldo. Ir anotando estas personas para que hagáis YouTube y veáis cómo son personas que se posicionan muy fuertemente en el cuerpo, pero no se posicionan en el movimiento. Entonces, ¿qué necesitáis saber? Necesitáis saber que el cuerpo tiene que tener fuerza, el movimiento tiene que tener coherencia y el pensamiento tiene que tener honestidad y claridad. ¿Sí? El cuerpo tiene que tener fuerza,
el movimiento coherencia. O sea, si tú te estás moviendo así todo el rato y en realidad no estás haciendo nada, no tiene sentido. El movimiento tiene que tener coherencia. Y el pensamiento tiene que ser claro. Y honesto. Y si ahora nosotros mirásemos a estos tres jugadores, que dentro de un ratito los vamos a poner, porque primero yo siempre trabajo con lo que tenéis en vuestra mente para ver qué tenéis en la mente, ¿vale? Si ahora pusiéramos ahí a Nadal, a Djokovic y a Federer, la primera cosa que veríais es que cada uno pone la fuerza en lo que es. Nadal pone la fuerza en que se le vean los músculos, Djokovic en que se le vea lo ganso que es, saca la lengua, juega, y Federer en que se le vea que él piensa, que tiene el cerebro, etcétera, ¿no? Si ahora nosotros miramos el mundo entero, de estos tres, ¿cuál es el más admirado? Admirado como persona, admirado como jugador, admirado como todo. ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia de los animales, ¿qué es? El pensamiento. Siempre que utilicemos pensamiento, siempre que nuestra mente esté limpia, siempre que nuestra mente esté clara, que nuestro gesto sea honesto, para las personas tendrás un impacto. Siempre que tu forma de decir las cosas sea algo que está dentro de ti, que no es contradictorio, siempre tendrás que cautivar a la gente. Mientras que la fuerza y las emociones a veces te gustan, a veces no te gustan, porque la fuerza te recuerda a un animal y el movimiento o las emociones te recuerdan en muchos momentos a personas que están mal en los nervios, que son histéricas o están histriónicas, ¿no? Entonces necesitamos, por encima de todo, saber que cuando estamos cautivos perdemos una de estas tres cosas. Perdemos la fuerza del cuerpo, perdemos el movimiento de coherencia y perdemos también la capacidad de tener un pensamiento transparente. Vamos a parar aquí para analizar lo que hemos escuchado hasta ahora y que podáis respirar, claro. A ver, hablemos. Yo necesito que las clases sean reflexivas, ¿eh? No aprendemos nada. También puede ser, por ejemplo, cuando dices que lógicamente lo que más admiraríamos sería pues, aprender las iniciativas, que moderares, claro, ¿Yo he dicho algo de eso? Que lo que veríamos al no ser... Yo he dicho que la persona más admirada de los tres es Federer. No he puesto ninguna posibilidad de que le admiremos o no. Podría ser que, por ejemplo, también depende de moderares, ¿no? Porque a lo mejor también en tu crecimiento personal te das cuenta que las cosas que a lo mejor te gustaban antes, ahora ya no te gustan tanto, o cuando eres más... Por eso te he dicho que es una persona que gusta a todo el mundo. Otra cosa es que le apasiona a todo el mundo. Si tú eres una persona instintiva, pues te gustará una persona instintiva. Se ha hecho un estudio de comunicación no verbal con Federer y con Mandela y atraen de la misma manera el uno y el otro. Se les considera a las dos personas de muchísima paz. O sea que cuando una persona trabaja con el cerebro, es coherente con su cerebro, por ejemplo, no importa si os gusta la política o no, mirad las caras de los políticos y nadie puede decir que Garzón no es un hombre bueno. ¿Sabéis quién es Garzón, no? Alberto Garzón. Nadie puede decir que no es un hombre bueno. Si mira su cara, la armonía de su rostro, etc., tú ya sabes que no va a hablar mal de nadie. No importa si es inteligente políticamente, no importa ninguna cosa. Le mira su rostro y sabes perfectamente que esa persona es buena. En el momento que utilizas, acuérdate lo que he dicho del pensamiento, que el pensamiento es claridad y honestidad, no es inteligencia. La inteligencia la tenemos todos, la apliquemos de una manera o de otra. Pero cuando tu pensamiento está al servicio de la transparencia y de la honestidad, las personas le miran y dicen, esa persona es buena. ¿Estás de acuerdo? No van a decir lo mismo de Albert Rivera, ni van a decir lo mismo de Pedro Sánchez, ni van a decir lo mismo de Rajoy, ni van a decir lo mismo de Pablo Iglesias. Él tiene cara de bueno.
Y cuando habla no se enfada, digan de lo que digan, no insulta a nadie, etc. Tú ves a cualquiera de su rama y sus rostros son duros, son feos, están enfadosos, él no. Él ha decidido que la política que él quiere hacer, independientemente de nos guste o no, es una política de transparencia, de honestidad y demás. Se equivocará, como todos nos equivocamos, pero su rostro lo indica. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Porque tenemos muchas personas que tienen rostros que parecen de bondad, pero si vas quitando los ojos, vas quitando las narices, yo os enseñaré a mirar rostros, porque tenéis que aprender a mirar las emociones en el rostro. Veréis que la persona vive situaciones que no son buenas para ella, etc. Pero vas más allá y dices, aquí hay honestidad, hay transparencia, porque somos todos bastante engañosos, en general. Primero porque nos engañamos a nosotros mismos, por eso vamos a hablar hoy de eliminar nuestra parte cautiva. ¿Qué nos cautiva? Y la timidez, por ejemplo, es uno de los cautivos más grandes, el deseo de gustar es otro de los cautivos más grandes, la necesidad de que el otro te reconozca y te diga quién eres es una de las cosas más grandes. Y ahí es donde vamos a entrar. Pero la edad, por ejemplo, los niños quieren ser futbolistas, los jóvenes quieren ser bailarines o cantantes, pero en realidad es porque todas las personas estamos buscando el éxito. Cuando yo trabajo con niños, los niños son Cristiano Ronaldo, más del 80% de niños que les gusta el fútbol. No son Messi. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo está en su inconsciente, que es lo instintivo. Cuando los niños son un poquito mayores, los jugadores que les gustan son los que tienen magia. Pero tú vete ahora mismo, por ejemplo, a un jugador de baloncesto. No hay nadie que no adore a Michael Jordan. Ese es el punto. Cuando la persona entra en el proceso de transparencia y además es estratégico y utiliza las tres cosas, inmediatamente la gente va hacia él. Y Michael Jordan, que le trabajaréis, es una persona que ha sabido limpiar sus tres cosas, ha sabido limpiar su fuerza, sus emociones y su estrategia para ponerlo al servicio de su éxito. El éxito de cada uno es el dinero, otro es el respeto, lo que sea. Pero si no salimos del cautiverio, estamos todos los que estamos aquí. Es un camino largo, salir del cautiverio. El anillo se te cae, lo pierdes, de todo te pasa. Cuando si leéis El alquimista, como os he pedido, os daréis cuenta que el anillo se pierde y se pierden todas las cosas. Y vuelves otra vez a caminar y a ver qué pasa, ¿no? O sea, tenemos un camino. Si vosotros tenéis niños pequeños, alguien aquí, ¿no? Si tienes un niño pequeño, cada día te das cuenta que abre los ojos de una manera diferente y ha visto algo diferente. Ha puesto palabras que no tenía, razonamientos que eran imposibles. Nuestro espíritu es igual que el de un niño pequeño. Vamos incorporando y quitando cosas todos los días. Entonces, si tú no has hecho el camino que te corresponde espiritualmente, hay algo que tienes que superar. ¿Qué tendrías que haber superado hoy? Imagínate, a los 4 años tienes que aceptar que además de tu familia, de tus padres y de tu madre, hay otras personas en la casa. A un niño le cuesta mucho, ve al padre y a la madre y todo lo demás le cuesta un montón, no es suyo. A los 4 años tiene que aceptar que hay otro mundo. Hasta los 2 años no ve al padre, O sea, eso ya es tremendo. Si el niño nace sano, hasta los 2 años no ve al padre. Hay niños que nacen odiando a su madre y no ven a la madre desde que nacen, pero son enfermedades importantes de nacimiento. Entonces un niño nace y los 2 primeros años solo existe su madre. ¿Por qué? Porque necesita comer. ¿Quién se lo da? Su madre. En su cabeza es su madre, y no es la teta, es su madre. Por la voz, por el tono, por el olor, por lo que queráis. A los 2 años, un poco antes, ve a su padre. Ya incorpora a su padre y lo incorpora muy bien. Sus hermanos son lo que él ve de él. No existen los hermanos en sí mismos. No existe individuación. Él ve a su hermano, él o ella ve a su hermano, y lo que está allí es él. Por lo tanto, el otro no existe. Y a los 4 años tiene que aprender a ver a los demás. Eso genera una emoción tan grande, darse cuenta de que hay otras personas, que siente otras cosas, que se revoluciona, que en ese momento lo que le pasa al niño es que de pronto dice no, y se convierte en un niño egoísta, ¿no? Y empieza a no querer a nadie, los celos, la envidia, no te quiero a ti, no te quiero a ti, no quiero estar contigo, etc. O empieza a rechazar a un padre en aras del otro, te quiero a ti, no te quiero a ti. Empieza a hacer la muestra, o empieza a mostrar que ese niño no acepta la diversidad.
no es capaz de estar igual de bien con su padre, que con su madre, que con el que le quiere, que con el que no le quiere. Cuando un niño no acepta la diversidad, ya sabes que va a tener problemas de envidia y de celos, de unos u otros. El niño a los 6 años empieza a tener que hacer una diferenciación cognitiva. Ya las palabras tienen que ser más complejas, tiene que hacer frases complejas, y de pronto el niño no hace las frases complejas. Entra a los 6 años y sigue hablándote como papá, agua, quiero, tin. Ya sabes que ha decidido no entrar en la cognición. En el momento que un niño a los 6 años no ejecuta frases complejas y además difíciles de entender, hasta para ti, que de pronto dices, pero este niño, ¿dónde ha sacado esto? Es una eminencia. Entonces, y sin embargo sigue hablando de la misma manera que hablaba con 4 o 5 años, ya sabes que el niño cognitivamente no se está desarrollando. Sin embargo, los padres no les dan importancia. Los padres lo que les dan importancia es si leen, si estudian o si hacen cosas de estas, pero no si el niño está pasando por los tránsitos que tiene que pasar. El niño, a los 6 años, empieza a tener estrategias manipulativas importantes, pero importantes, para conseguir lo que quiere. Si no las hace esas estrategias manipulativas, muérete, el niño no es él, no está bien. Y tiene que engañarte en ese tiempo. Y tiene que decirte que ha venido un dragón y que le va a comer y que quiere estar contigo en la cama. Y te lo tiene que contar, y te lo tiene que contar y explicarte cómo es el dragón, y pasó y entró y cogió y vino y me iba a comer y me decía, te odio, tal, y te lo cuenta totalmente y ya sabes que es una estrategia, pero que de pronto se le ha abierto el mundo del pensamiento, que es un mundo tremendamente aterrorizante para los niños. ¿Estáis de acuerdo? Entonces todo esto es que el niño se va quedando cautivo de algo que no vivió, algo que tú no le diste. Si tú no le has dado algo, el niño se va quedando cautivo. Se va quedando cautivo de aquello que tú no le diste. Y vamos a saber de qué se queda cautivo un niño. Porque lo más importante es que el éxito de la persona está en la mente, que es la experiencia La mente es la experiencia de lo que piensas, sientes y haces. Si tú no bajas a la tierra las cosas que piensas, si tú tienes en la cabeza pensamientos y no los llevas a materializarlos, es inviable que puedas llegar a ningún sitio. Tú puedes estar todo el día diciendo voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y en la cabeza no hay esa transformación, olvídate. Olvídate totalmente. Es imprescindible que exista esa transformación. Yo he pensado decir algo y no lo digo, mi cerebro se queda ahí atascado. Una mente operativa es una mente saludable. Una mente operativa es una mente saludable. No es saludable un cuerpo operativo. No es saludable una emoción operativa. No es saludable un pensamiento operativo, porque ni el cuerpo, ni la emoción, ni el pensamiento en sí mismos están completos. Están completos los procesos donde han intervenido algo que hacer, algo que mover y algo que pensar. Si yo me dedico solamente a hacer y no reflexiono, soy un ser incompleto. Si yo me dedico a sentir, pero no hago nada, soy un ser incompleto. Si yo pienso todo el día, pero no lo materializo, soy un ser incompleto. Y eso es lo que necesitamos darnos cuenta. Si os gusta la historia, o os gusta la filosofía, lo planteó como reto Platón y lo confirmó Aristóteles. Platón dijo que era imposible un mundo donde nos quedábamos en las ideas, que estaba muy bien que se muriera Sócrates, que estaba estupendo que se muriese Sócrates, pero que en realidad no había llevado a ninguna experiencia, todo se había quedado en las palabras, en darle vueltas a las cosas. Que bien existe la amistad, que bien existe el amor, pero al final era como nosotros aquí hablando. Y Platón decía, si no se lleva la experiencia, el pensamiento no existe. Por eso escribió. Y por eso no escribió Sócrates. Sócrates disfrutaba en la conversación que tenía con la gente. Pero Platón dijo, esas conversaciones
si no se plasman en algo, ¿para qué sirven? Así que lo que estamos viendo es que tenemos un discurso de crecimiento obligatorio y que si ese discurso no ha sido hecho adecuadamente y ha habido una interrupción, una mala interpretación de ese discurso, quedamos cautivos de algo y a partir de ahí nuestra mente no es fructífera, nuestra mente no lleva a término todo lo que piensa. Eso es lo que es importante. ¿Tenemos el bardillo? Os escucho. Luego los saltos, vais a intentar quitar algo que aquí hace ruido y me molesta. Parece como agua. No, es una luz que hace plum, 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 plum. Para quitarla porque me molesta muchísimo. Espero que se me hubiera tapado. Pero entonces hay que encender aquello. A la de atrás. Así. Qué momento. A ver, conversemos. Bueno, pues yo, por ejemplo, de todo lo que se está contando, el desarrollo de la fuerza en músculos, para mí, o sea, Eso llámalo parte instintiva. Vale. La parte instintiva no está desarrollada. sí. Pero escríbelo Vale. para que empecéis a tener términos profesionales. Cuando una persona no ha desarrollado su fuerza o no ha conectado con el cuerpo y el cuerpo no es la muestra presente, siempre es que su parte instintiva está minimizada, no está tan fuerte. Pero no conectado con el cuerpo, por ejemplo, ¿es falta de coordinación de movimientos o qué? Hombre, Puede ser muchas cosas, pero lo más importante es que su cuerpo no es el medio con el que ella se mueve. O sea, nosotros tenemos un cuerpo, pero el cuerpo lo hemos convertido en lugar de un medio de movimiento, es la emoción la que nos mueve. O sea, si ve su cuerpo ya no se conecta con su cuerpo. O sea, que no se expresa, que no se utiliza, puede entender. Ponte de pie. Si tú la ves, ella le da importancia a su cuerpo, ahora tiene que correr, ahora se tiene que defender, ¿qué pasa con su cuerpo? El instinto te lleva a que el cuerpo es el que te defiende, ¿no? Luego tienes la emoción, que te hace tener la capacidad de moverte ágilmente, pero el cuerpo es el primero. O sea, lo importante es que ella está cautiva de algo que la lleva a estar así. Ella ya sabrá qué es, pero bueno. Todos deberíamos de tener mucha fuerza en el cuerpo, todos deberíamos de tener un movimiento muy potente y todos deberíamos tener una mente muy lúcida. Lo importante es que sepáis que cuando no estamos muy bien conectados al cuerpo, la mente es menos lúcida. Nos vamos más hacia la emoción. Mucho más hacia la emoción. Cuando no estamos conectados con fuerza en el cuerpo, cuando el cuerpo es cualquier cosa, ¿no? En mi caso sería el movimiento del cuerpo y las emociones. Que te llevan a tener un rostro ¿Serio? como si estuvieras enfadado. No, lo de serio es una cosa y cuando lo que falla es el movimiento, el rostro, es un rostro enfadoso. Cuando la persona no tiene elasticidad, no tiene la capacidad de movimiento libre, fluido, lo que le pasa es que el rostro parece que está enfadado, que es diferente. Y la persona que no se conecta con su cuerpo entonces tiene una parte emocional muy fuerte. Cuando no te conectas con tu cuerpo, normalmente lo que hace es que la emoción está desbordada. El cuerpo es el primero que gestiona el movimiento. Si el cuerpo está totalmente ido, ¿no? Si los movimientos se te disparan, no tienes tú cuando ves a una persona que es inconsistente físicamente, os pongo ejemplos de deportistas para que os deis cuenta de una cosa que es muy importante. El deportista trabaja el cuerpo todo el tiempo y sin embargo
Si está cautivo de una emoción, siempre la emoción va a hacer que falle su práctica. Por ejemplo, tenéis que ver a Nadia Comaneci en Montreal en el año 80, me parece que fue, ¿vale? Abrirlo, ver Nadia Comaneci en Montreal, ¿no? Entonces ahí veis una criatura que domina el cuerpo, la emoción y la estrategia a la perfección. Una de las cosas que vais a conocer es que cuando la persona maneja las tres cosas, pasa la historia. Siempre pasa la historia. Pasa la historia quiere decir que es apreciado por el mundo entero. Cuando manejas uno es apreciado por un grupo de personas, pero cuando manejas los tres, eres apreciado por el mundo entero. Eso es lo que es importante. ¿De acuerdo? O sea, cuando manejas los tres es que tu mente está al servicio, no tu pensamiento, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, Michael Jordan, yo os puedo decir las personas que han pasado la historia para todo el mundo. Michael Jordan ha pasado la historia para todo el mundo, pero no ha pasado la historia para todo el mundo. Pipers, por ejemplo, u otros grandes jugadores de la historia, no han pasado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en realidad trabajan con una parte, no trabajan con la otra. Ese es lo importante. Entonces, Michael Jordan trabaja con todo su cuerpo, trabaja con todo su ser. Federer trabaja con todo su cuerpo, trabaja con todo su ser. Pasan a la historia. Son personas que todo el mundo, en todas las partes del mundo, lo reconocen como la élite del deporte que hacen. Y yendo un poco a lo que estamos hablando de deportistas, Larry Bird, por ejemplo, que era un deportista, supongo que lo conoces, pasó a la historia, ¿no? Pero tiene una forma... ¿Cómo se llama? Larry Bird. No lo conozco. Entonces no ha pasado la historia. Cuando tú tienes que explicar quién es, no pasa la historia. Tú pregúntale a cualquier persona quién es Federer, no tienes que dar explicaciones. Aunque no le guste el tenis, han oído hablar de Federer. Si tú, en general, ¿vale? Y además, cuando todo el mundo, por ejemplo, Lendl ha sido un gran jugador, pero no ha pasado a la historia de todo el mundo. Ha sido un gran jugador McEnroe, pero no ha pasado a la historia de todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo es que al decir Federer, la gente siente orgullo de Federer. ¿Te guste o no te guste? Si está contra tu gente, si está contra Nadal y eres así, por ejemplo, Michael Schumacher ha pasado a la historia. Ha pasado a la historia de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha superado muchísimo de lo que él tenía como mala persona. Porque fue mala persona en su momento. Fue mala persona hasta con los demás. Pero pasó a la historia porque lo fue superando, lo fue superando, lo fue superando hasta que fue trabajando toda su personalidad. Y el mundo entero está ahora mismo conmovido de lo que le ha pasado a Schumacher. Cuando le pasó a Niki Lauda, un mundo le pasó, pero no a todo el mundo. Es cuando tú, en ese rostro, que tenía un rostro leonino, lo vas cambiando y te vas dando cuenta, y vas trabajando y vas sumando en lugar de restar. Es cuando tú de pronto pasas a la historia, no por tus éxitos, que también los tienes. Otra cosa importante, en la medida que utilizas las tres cosas, el éxito en tu vida es mucho más elevado. Y tienes que saber la que no utilizas. Tienes que saber la que no utilizas, porque esa es la que te está quitando de llegar a donde tú quieres. Y en el curso aprenderéis qué partes se quitan y cómo se superan. ¿Qué partes se quitan y cómo se superan? Pero lo importante es que en el momento que tú estás en el grupo y hay algo de ti que está contenido en la persona, nosotros lo hemos comprobado, hemos hecho estudios de profesores, gente que ni se ha acordado de quién había pasado por la clase, pero ni acordado de quién había pasado por la clase, personas que han estado tiempo. Sí, ese profesor que nos dio, Se te había pasado desapercibido. totalmente desapercibido. Máster donde hay 6 meses, 8 meses, 9 meses, un año y de pronto, sí, ese que vino y que hizo no sé qué. Mientras que la persona que ha dejado huella, ya puedes decir, ya han pasado, fue el primer mes y ya pueden haber pasado 30 meses que la persona dice, uy sí, vino esta persona, eso es de lo que se trata. Deja huella para todo el mundo. Deja huella para todo el mundo. Otra cosa es que a la gente le guste. No estamos hablando de gustar, ¿vale? Siempre habrá algo que rescate a la persona. Va a decir, oye, esa persona me tocó las narices, por ejemplo, pero sabía mucho. O esa persona era muy experta, y además puso al servicio de todo el mundo. O sea, aquella cosa que realmente está sobresaliendo. Y deberíamos todos trabajar para dejar de ello. Y no voy a enfado, ni voy a alegría tampoco. Voy. ¿Tienes calor?
Sí, ya. ¿Cierro los radios? No, esto lo que pasa es que fluctúa. No, es que tenéis mucha maravillosa suerte porque no había calefacción. Hace 3 años no había calefacción. No había quien entrar aquí. Poníamos los aires y los aires no nos daban calor. Y ahora ya está la calefacción. Y además toda la calefacción la hemos puesto toda la pared. Cada cacharra. Para si llegan los grandes fríos que dicen, nadie tenga frío en esta casa. Además nos hemos puesto al lado de las ventanas para que las ventanas se tengan protegido del frío. Bien, ¿qué más? Gloria, ¿qué vas pensando? No, estaba pensando que yo no termino de tener claro si mi fallo es el instintivo, el cuerpo, o es lo emotivo. Verás, no se trata de fallos, se trata de aquella parte Bueno, que sí, en la que tú no has puesto atención. Sí. Se trata de eso. Sí. Porque donde tú no has puesto atención, el cuerpo tú no piensas en tu cuerpo, por ejemplo, a ti no se te ve que tú pongas atención en tu cuerpo. No la pongo, pero yo donde siento más desbordamientos en las emociones. Claro, acabo de explicar que si no lo pones en el cuerpo, el desbordamiento se va a dar. En la medida que vas manejando el cuerpo, el desbordamiento se va. Las personas instintivas nunca se desbordan. Una pregunta, porque yo también creo que las emociones me desbordan y sin embargo el cuerpo, yo llevo trabajando con él toda la vida. Trabajar con el cuerpo toda la vida quiere decir que tu cuerpo no lo manejas. Bueno, no sé si trabajar, llevo bailando toda la vida, desde que era Bueno, pequeña. pero bailar no es trabajar el cuerpo, es bailar. Bailar es la parte emotiva, no es la parte instintiva. Para las personas que sois emocionales no deberíais de bailar. Ah, ¿no? Deberíais de hacer artes marciales. La vida es como es. ¿Qué queréis que os cuente? Este es el mundo. Así de triste. La chafado totalmente. Sí, pero si de pequeños nos metieran en artes marciales, en baile, en teatro, estábamos todos sanos. Alguien cada X ratito hace un día. No sé, algo así como un pájaro. Joaquina, yo por ejemplo que adelgazo mucho, yo sin embargo siento la conexión con el cuerpo. Que no, Porque has adelgazado mucho, pero tened en cuenta que lo cautivo es de 0 a 24 años. Y ya todo lo demás es una repetición del cautiverio. O sea que lo que tenemos que superar es de 0 a 24 años. Nuestro cautiverio físico, si nosotros de pequeños no hemos tenido conexión con el físico, luego conectar con el físico es muy complicado. Yo enseño a conectar con el cuerpo desde la comunicación, porque claro, evidentemente las personas no estamos muy dispuestos a entrar en un cuerpo que rechazamos. Tú cuando entras en tu cuerpo y tomas conciencia de tu cuerpo funciona maravillosamente bien. Tiene una respuesta vital. Pero si no conectas con tu cuerpo, lo has dejado que se haya agrandado, que se haya engordado, etc., es porque has tenido un desbordamiento emocional. El desbordamiento emocional nos lleva a comer mal, a no tener voluntad. Te voy a daros pistas que a mí me parece que tengáis. No te preocupes. No, ahora mismo traemos una flebología. Estamos en estos estados de tener los vasos. Los vasos deberíais de beberlos y dejarlos en un sitio, porque si no, este tipo de cosas pasan porque luego estamos más atentos a otras cosas. Y ahí hay vasos con agua. Sí. Gracias, Rebeca, eres un amor. Se debe venir bien porque igual estaba sucio. Ahora no piséis por ahí por si acaso os caéis, ¿vale? Bien, lo que se trata es que primeramente tenemos que saber desarrollar el cuerpo, luego la emoción y luego la cognición. Eso es lo que debería ser. Si en uno de estos caminos no lo hemos hecho, por lo que sea, ahí tenemos un cautiverio. Después, cuando nos hacemos jóvenes, tenemos que ser capaces de manejar los instintos, las emociones y los pensamientos, que son los 3 niveles emocionales. Si no tenemos la capacidad de manejar nuestros instintos, y vamos a ver luego todo esto cómo se hace, pues tenemos una lista. Porque hay 3 niveles emotivos. El instinto, que es la emoción física, la emoción, que es la emoción emocional, y el pensamiento, que es la emoción cognitiva. El pensamiento es una emoción, ¿eh? Para los que creéis que pensáis mucho,
El pensamiento es una emoción. Pensar es sentir pensar, decía Zubiri. No sé si os gustan los filósofos, pero Zubiri es maravilloso. Decía, sentir lo que piensas y pensar lo que sientes. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos del cuerpo físico, que es la estructura. Hablamos de la estructura. Hablamos del cuerpo muscular, que es la emoción del cuerpo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de todo el tejido conjuntivo y hablamos de todo lo que tiene que ver con las conexiones de todo el sistema neurovegetativo, hablamos de cómo el cerebro, o sea, el cuerpo está dirigido por el sistema neurovegetativo, ¿no? Pues cuando hablamos del cuerpo en sí mismo, del cuerpo sin movimiento, si hablamos de un cuerpo que está inerte, que ahora mismo estuviéramos en estado de coma, tendríamos que diferenciar eso, la estructura de ese cuerpo, el músculo de ese cuerpo y el tejido conjuntivo y el sistema neurovegetativo de ese cuerpo. Si estamos en coma no se mueve. ¿Por qué? Porque el sistema neurovegetativo es el que mueve el cuerpo, es como el que hace la marioneta, ¿vale? Pero cuando hablamos de emoción, esto es el cuerpo, ¿vale? Cuando hablamos de emoción, de lo que hablamos es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es emoción? Movimiento. Eso es lo que quiere decir emoción, movimiento. Entonces, tenemos tres movimientos. El movimiento instintivo, el movimiento emotivo y el movimiento sentimental. El movimiento instintivo quiere decir que nosotros lo que hacemos es conectar con los sentidos. La emoción instintiva son los sentidos. Y cuando hablamos de la emoción emotiva, de lo que estamos hablando es del movimiento de los músculos, que está todo ello impelido totalmente por la emoción que tú tienes. Tú mueves un brazo o mueves otro, lo mueves de una manera o de otra, pues dependiendo de la emoción que tienes. Pero lo que muestra tu emoción son los músculos. Lo que muestra tu emoción, no tu emoción. Cuando tú hablas de una emoción, la emoción la tienes que mostrar. Si yo estoy apasionada, de pronto subo el tono, subo muchísimas cosas, toda la musculatura la tengo. Y si estoy no apasionada, pues me quedo muchísimo más quieta. Y cuando hablamos de sentimientos, hablamos de cómo tenemos organizado el pensamiento emocional. Es cómo pienso mis sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos, ¿qué hacemos? Los contamos. ¿Habéis oído a alguien que pueda contar una emoción? A ver, contar una emoción así. ¿Qué hacéis con la emoción? ¿No? Pero cuando sentís la emoción, ¿qué hacéis? La contáis, la verbalizáis, la explicáis. Es la estrategia de la emoción. Una persona muy emotiva no es capaz, es que siento tanto, oye, es que ahora te comería besos, es que te quiero tantísimo, ¡ay! No sabes lo que te está diciendo, pero tú intuyes que te está queriendo, es que te comería, tienes un rollo ahora que te mueres. Pero de pronto la persona se sienta y te explica todo lo que ha pensado cuando te ha visto. Y entraste por la puerta y el movimiento de tu falda provocó en mí un aliento inesperado. Y todo esto lo dices muy serio. Me imagino a Federer diciendo a la mujer que la quiere. Te quiero. Eso es. Pero quien sitúa el sentimiento, ¿qué es? Tienes un instinto, los sentidos se despiertan, cuando se despierta el sentido te emocionas y la cabeza
sentimiento, reflexiona sobre ese sentimiento. ¿Lo ves, Diana? Tú con lo poco reflexiva que eres, esto lo verás. Lo que sí he visto además es que lo que estabas explicando antes, porque yo, la parte que no tengo tan desarrollada en tu caso, me identifico más con la cognitiva, ¿vale? La instintiva no la veo, o sea, sí la veo desarrollada y la otra mucho. Sí, lo he visto muy claro. Muchísimo. Y te lo agradezco infinito. Para mí eres un modelo. Total. Yo, a los 32 años, no sabía subir un repecho de 100 metros. Y a los 22 me ahogaba con el agua en los tobillos. O sea, que imagínate que yo creo que soy un ser bastante racional. Pues llegaba el agua a los tobillos y me ponía morada. Mi vida ha sido libros y encerrada en una habitación. Entonces, cuando la vida siempre te lleva a moverte, ¿no? Mi parte instintiva estaba muerta, no sabía ni lo que era el instinto. Mi padre me metió con 5 años debajo del agua, en la playa, me tapó y dije, pues debe ser que tengo que abrir la boca y morirme. Y abrí la boca y tragué todo el mar. Entonces me tiró y dijo, no, ¿pero qué eres? ¿Qué eres? Cero. Si hay que estar ahí debajo y tragar y morirse, pues se muere. Él pensaba que iba a luchar, que iba a intentar defenderme, nada, cero, pero cero defensa. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Que te das cuenta que tienes cero defensa en tu cuerpo. Y a partir de ahí, la vida te va llevando, te va poniendo motores para que tú puedas cambiar, ¿no? Y he tenido motores, por ejemplo, John, que le conocéis, el chico alto que trabaja aquí, cuando me conoció, yo veía un perro y antes de que me diera tiempo de ver al perro ya estaba en la cabeza de quien fuera. Un perro, bueno, partiría, un pollo así. En cambio yo no teníamos nada que hacer. Entonces fuimos a un pueblo de una amiga y había una gallina con pollitos y de pronto eché a correr, no daba crédito, claro. Y claro, tú no puedes razonar porque si no tienes instinto no puedes razonar instintivamente, que eso es lo que os tenéis que dar cuenta. Cuando no tienes instintos, no razonas, cero razonamiento. Entonces viene un perro, vamos, el perro le hubiera tenido que darle una patada y desaparece el perro y desaparece todo, y lo que hago es ponerme en un pollete que hay allí y agarrarme a su cabeza y decir ¡ay, por favor, por favor! Y de pronto dice, pero bueno, ¿tú eres un normal o qué te pasa? ¿No? Y me ayudó a ver, y lo he liberado del miedo a los perros hace 2 días, pero me ayudó a no dar problemas, a caminar, a no tener esa sensación de que el perro me va a matar. Pero el perro, el perro. Entonces, ¿qué hice? Me fui a Suiza a casa de una mujer que tenía 2 Doberman. Tuve que las cosas me las pongo así de fácil. Y estuve 10 días conviviendo con los Doberman. Conseguí no tener miedo a los Doberman. Pero la realidad es que cuando tú tienes algo que hacer, la vida te lleva a que los instintos los superes, que las emociones las superes, porque si no, no puedes hacer nada. Pero estoy aquí entonces. Supongo que sí. Sí, yo lo veo así, eso me explicas a él. Lo que os va a llevar este curso es a manejar los 3 niveles obligatoriamente. En todo lo que hagamos, yo os voy a enseñar a manejarlo desde 2 lugares. Uno, desde la comunicación, que hace que el cerebro conecte y de alguna manera te lleve ahí, y por otro lado, todos los ejercicios que vamos a hacer para que podáis salir de donde estáis. Lo hace alguien que ha salido de donde está. Me daba terror, absolutamente terror. Me daba terror la naturaleza. Me daba terror todo lo que no fueran seres humanos. Eso era el único ser humano que le tenía miedo es al árabe. A los árabes. Mucho, pero mucho. Porque como no razonan, no tienen capacidad de razonar. No sé si habéis estado en países árabes, no tienen capacidad de razonar. Son de Marruecos, ¿Lo generalizas a todos? En general, se la salivan o no, o sitios así, pero son muy emocionales, son tremendamente emocionales, muy emocionales y que si quieren hacer algo no razonan. O sea, me encontré una situación en Túnez donde rápidamente me acorralaron un montón de jóvenes así
Y me empezaron a tocar y empecé a entrar en un estado de crisis total, porque para mí que me toquen no es una cosa que me agrade, ¿no? Pero bueno, me fui a Túnez para superarlo. Yo he ido a todos los sitios para superarlo. He hecho supervivencia en el Amazonas para superar. Por ejemplo, a mí no me dan miedo los animales salvajes. Cero miedo. Las cosas que son como son, no me dan miedo. Me dan miedo las cosas que pues un ser humano tiene un perro y el perro razona como él y yo no lo entiendo. Ni a ser humano ni a perro. Una de las dos cosas. Entonces lo que tenéis que ir viendo es de que estáis cautivos. ¿Qué es lo que no os han dejado desarrollar en vuestra infancia? ¿En qué la protección excesiva, las conversaciones excesivas, los amores excesivos, los toques excesivos, la falta de toque, todas esas cosas hacen que vuestra cabeza se vaya haciendo cautiva? ¿Qué es cautiva? Que no tiene, como no tiene información, va a buscarla. El cerebro está ahí todo el rato a ver qué pasa. Somos un cuerpo, somos una emoción y somos un pensamiento. Si algo no está bien, el cerebro está buscándolo todo el tiempo. Y lo peor, encontramos las relaciones que nos hacen vincularnos al problema hasta que lo superas. O sea, lo que tú no superas, vas encontrándote que la persona que tienes cerca te lo pone súper difícil y empiezas a tener más problemas de los que tenías. Ese es el punto. Las relaciones, los momentos, los trabajos, todo, los jefes. Porque recordar que la vida es igual que la historia interminable. Es una película, bueno, la que os guste más. A mí como El Señor de los Anillos no me gusta porque me gustó el libro, no me gusta la película, no me gustó, bueno, vi un trozo nada más. No. Pero por ejemplo, si podéis poner la historia interminable os puede ayudar, Indiana Jones, la que hace con Sean Connery, os puede ayudar, son películas para que veáis lo que yo explico, no para que os recreéis en ver la película. La película al final, si os gusta no me importa menos, es que veáis cómo ponen pruebas. Abrís YouTube. Prueba final de Indiana Jones, cuando le tiran un tiro al padre, y veis esa escena y la veis varias veces para que veáis la prueba que le ponen, qué significa, y veáis que siempre hay tres pruebas, una física, una emocional y otra cognitiva, en todos absolutamente. Y la última prueba siempre que es la experiencia final, siempre tiene que ver con la mente, con la lógica. Por ejemplo, cuando Indiana Jones llega y hay un montón de cáliz, todos maravillosos, la lógica de cómo era Jesús, ¿qué hace? Que elija el que es de madera, ¿vale? La lógica. Entonces la última experiencia siempre es lógica, que tiene que ver con la mente. Están los tres pasos que tiene que superar y la última experiencia es lógica, siempre. Si veis la Guerra de las Galaxias, la última de todas, que es creo que es la sexta, no sé, la que lucha el hijo con el padre. Lucha el niño contra el padre, pues la lógica, vuelve a ser otra vez la lógica. Pasa por tres experiencias y la lógica es la última. ¿Vale? Para que os deis cuenta que siempre está así. Compartir entre ustedes dónde están bloqueados. Primero miran el cuerpo, a ver si el cuerpo responde totalmente. 2, ¿vale? Compartan donde ven que lo manejan bien, que no hay dificultades, etc. No se ceben en esto, no lo manejan, ¿no? Sí. Contar la experiencia de cómo lo habéis vivido, pues sí, yo de pequeña he sido muy protegida, pues es muy difícil que el cuerpo lo hayáis manejado. Yo me he dedicado todo el tiempo, cuando tenía que estar divirtiéndome, me he dedicado a estar estudiando, pues es muy difícil que si ha sido una araña de laboratorio, pues es muy difícil que la emoción la tengas desarrollada correctamente. O sea, si no has tratado con personas es muy difícil que tengas desarrollada la emoción, muy difícil. O sea, ¿qué ha pasado en tu vida? Eso es lo que es importante. Para que ahora entremos con qué es lo que os tiene cautivos, ¿vale? Que podamos verlo. Cuando nosotros hablamos de la autoridad, que es lo primero que tenemos que superar para no estar cautivos, es la autoridad, nuestra capacidad de dirigir nuestra vida, eso es lo que nos permite realmente dirigir nuestra vida. Los niños pequeños reconocen la autoridad, pero en el momento que la ven. La autoridad, no el autoritarismo, eso es otra cosa. La autoridad, ¿saben quién detenta la autoridad? Por ejemplo, está su madre y su padre. Si el padre detenta la autoridad, el niño se comporta con su madre de una manera y con su padre totalmente diferente. Lo cual quiere decir que la autoridad les regula. El autoritarismo les somete, pero la autoridad les regula. ¿De acuerdo? Entra una profesora, entra un educador que tiene autoridad,
e inmediatamente ese educador convierte la clase en algo armónico y algo maravilloso. No tiene autoridad, se convierte en gritos, en sumisiones y en un montón de cosas. ¿Bien? Cuando la persona no tiene autoridad es que está cautiva de su cuerpo. Sí, la autoridad siempre tiene que ver con el cuerpo, con no haber sabido manejar el cuerpo. El autoritarismo tiene que ver con no haber sabido manejar el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que hay cautiverio, que estamos cautivos, tenemos que ver qué nos pasa. El primero de todos los filtros es la autoridad. Cuando tenemos dificultades para expresar de forma armónica y coherente nuestras emociones, es decir, no tenemos firmeza o flexibilidad, sino que igual somos muy laxos, o igual somos demasiado rígidos, o igual somos demasiado firmes. Cuando no hay una firmeza y una flexibilidad que es coherente, es porque estamos cautivos de las emociones. Hacemos un drama para hablar, nos movemos mucho, estamos muy rígidos, tenemos cara de enfadados, todo eso muestra que estamos cautivos de las emociones. Hay algo de la emoción que no hemos superado, ¿de acuerdo? Y cuando decimos palabras como no sé, no he entendido, estoy perdida, que atore, ay, esto parece que no lo entiendo, esto va muy deprisa para mí, todo eso, estamos cautivos de la inteligencia, de querer ser inteligentes. La diferencia entre una persona que no está cautiva y una persona que está cautiva, una persona que no está cautiva pregunta, está en una clase y dice, me has explicado esto, me he quedado aquí, esto no lo he entendido, ¿qué te parece si me lo amplías? ¿No? Pero cuando estamos cautivos de ser inteligentes o de entenderlo todo, o nos callamos y estamos por dentro no he entendido nada, qué horror, o decimos cosas como, estoy perdida. Estamos cautivos de inteligencia. ¿Vale? Yo ya sé que estoy cautiva. Vamos, lo acabo de ver ahora mismo, pero claramente. Entonces, cuando uno está cautivo de una cosa, lo demás no funciona. Si estoy cautivo de ser inteligente, pues el resto de cosas no están bien. Pero hay que saber de que estás cautivo, ¿vale? Bien, ¿por qué yo tengo interés en esto? Pues muchas personas me preguntan, Joaquina, ¿por qué tienes tanto interés en enseñarnos la inteligencia cautiva y la inteligencia libre, que es la primera asignatura que tú das en el curso de inteligencia emocional? Yo tengo una inquietud y la tengo desde muy pequeña, ¿vale? ¿Cómo es posible que en un mundo de tantas personas, solo muy pocas tengan acceso a cosas buenas? O a ser muy inteligentes, o a ser muy expresivos, o a ser muy fuertes. ¿Por qué solamente un grupo de personas parecen las elegidas? ¿Y por qué, si todas las personas tenemos la capacidad de ser buenas, y por qué hay tan poca gente buena? Y si todas las personas tenemos capacidad de ser honestos, ¿por qué no todas las personas somos honestas? Parece que es lo más agradable, ser honesto, estar bien, ser feliz. Sin embargo, de 6.700 millones de personas que somos, el éxito económico lo tiene un 1%, un 1% del mundo tiene la totalidad de los otros 99%. Esto se dice pronto, ¿eh? El 99% de los seres humanos, la suma del 99%, es menos, 5 veces menos que el 1% que detenta la riqueza. Pero si hablamos de inteligencia, estaríamos en parámetros muy parecidos. La inteligencia suprema, la capacidad de entender las cosas más allá, etc. Nos damos cuenta que hay muy poca gente que tenga acceso a ello, ¿no? Entonces, es muy fácil pensar que hemos nacido con deterioro, que unos son inteligentes y otros no. Yo, desgraciadamente, creo que todos somos perfectamente posibles de llegar a donde queramos. Entonces detecté una cosa y es el cautiverio. La gente llega al éxito según va eliminando el cautiverio. Me he dado cuenta que la creatividad es lo que hace que ese 1% tenga el éxito. Y el resto de las personas viven en la rutina y en la repetición de comportamientos. Y eso es lo que me lleva a traeros esta herramienta, que es la que más amo de todas las que he investigado. ¿Qué nos lleva a estar cautivos? ¿Qué nos lleva a no acceder a la totalidad de nuestra inteligencia o a la totalidad de nuestras posibilidades humanas, ¿no? De respirar, el agua, el alimento. Tenemos algo que nuestro cuerpo nos hace cautivos, ¿estamos de acuerdo?
Pero podemos acceder a ello de varias maneras. De forma absolutamente nada creativa y de forma instintiva. ¿Quién ha sido así? El primero. Que ha rayado y ha sacado para el momento unas gotas y cuando pase un poco de camino tiene que volver a hacer lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué hace el otro? ¿Sabéis para qué está el otro, no? El otro es que van a empezar la caza, su tribu va a empezar la caza y necesita tener un sitio donde pueda coger agua para el tiempo que estén de caza, porque si no se mueren y ellos no saben sacar esa cosa del momento. Entonces, ¿qué hace? Imaginaros, está sin agua, se tira un día entero preparándolo, pero ¿qué es lo que tiene en su cabeza? La creatividad. La creatividad, es decir, necesito un medio que me permita lo máximo. Esa es la diferencia entre ganar 800 euros o ganar millones. ¿Qué sucede? Que la mayoría de nosotros utilizamos lo instintivo, ganamos los 800 euros, o utilizamos un poco más de tiempo y ganamos los 1500, pero no somos capaces de tener esa cantidad de tesoros, porque nos agota nuestra prisión. ¿De qué no es cautivo para nada el segundo? De paciencia, desde luego. No es cautivo de tiempo, no es cautivo de nada. Él tiene totalmente la inteligencia libre. No hay nada que le cautive. Tiene el tiempo, ha preparado todo, sabe lo que tiene que hacer, sabe que van a mirarle, sabe que necesita de una forma muy importante el agua. Lo sabe todo. Lo tiene todo claro. ¿Estáis de acuerdo? Sin embargo, lo importante es que nos demos cuenta que ambos dos resuelven el tema. No quiere decir que no resuelva Nadal lo suyo, y no quiere decir que Djokovic no resuelva lo suyo, pero lo que es importante es quién está más tiempo, quién está ganando más dinero, quién es el que está teniendo más tiempo de éxito, quién es el que más tiempo ha tenido el número 1 en el mundo. Federer. Esa es la cuestión. La fuerza se agota, pero la estrategia, el utilizar el cerebro, etcétera, no se agota. ¿Lo has visto, Gloria? ¿Conoces la historia del chocolate que se hizo con niños en los años 40? No. Esta historia es que lo que querían saber era la capacidad que tiene un niño de resiliencia. Resiliencia es posponer el estado de satisfacción, o cuánto tiempo tenían para manejar la frustración. Unos investigadores les metieron y les pusieron ¿sabéis lo que son las nubes? Esas cosas blancas. Sí. ¿Vale? Les pusieron esas cosas blancas y les dijeron que tenían una y que si esperaban un tiempo les daban las dos. Entonces les dejaban con la una y que si no la habían comido, cuando volviesen comerían dos. ¿Vale? Entonces, bueno, los vídeos no tienen desperdicio, agarrándose. O sea, está el que coge la cacharrita y se olvida del mundo ya, lo comió y estuvo feliz. Está el que aguanta y un poco antes de que llegue el señor se lo ha comido. Y está el que tiene los brazos, está puesto ahí y aguanta hasta que le den los dos. A los 40 años he hecho una investigación y todos los que pospusieron el comerlo y no lo comieron son personas de éxito. Todas. Con 45, con 50 años, todas eran personas de éxito. Importante, ¿no? Sí. Muy importante. El niño que la cogió rápidamente estaba cautivo, el niño que aguantó un poco estaba cautivo y el niño que aguantó totalmente no estaba cautivo. Tenía la capacidad de reflexionar y demás. El primer niño era instintivo, el segundo niño era emocional y el tercer niño era cognitivo. Sabían perfectamente. Entonces ya se ha descubierto que el niño que utiliza la estrategia, o las personas, las civilizaciones que utilizan la estrategia, no se mueren. Dura mucho más tiempo, son mucho más etcétera. Haz ejercicios con tus alumnos de esto porque te va a ayudar muchísimo a ver dónde están y ayudarles en el cautiverio. Ponles, no es dañina. Ajá, sí, una nube. Una nube no es dañina, no es saludable, pero no es dañina. Y pruébalo para que lo compruebes y verás el que tienes que estar escondida y estar riendo, no tienen que estar solos, Ya. porque si no, no vale. Ellos solos. Ellos solos tienen que estar. Ellos tienen que estar solos. Tú tienes que tener una cámara, pero tienen que estar solos. Tú te vas
y ellos tienen que elaborar lo que les pasa y tú tienes que grabar lo que les pasa. ¿Cuánto tiempo es? En realidad lo importante es que pasen de los 6 minutos. Vale. Eso es lo importante. Antes de los 6 minutos no hay medición de sostenibilidad. O sea, 1 minuto lo aguantan un niño, 2 minutos lo aguantan. A partir de los 6 minutos el niño ya, si ha superado los 6 minutos, lo ha superado todo. La habitación tiene que estar totalmente sin nada, una tal, en la nube y una cámara que tú tengas. Puede ser un propio teléfono guardado en algún sitio. Pero lo importante es que ahí vas a detectar qué tipo de cautiverio tiene el niño. El que nada más salir tú hace así, ese es instintivo. Tiene cero capacidad de mantener la emoción. Instintivo. Hay algo que no lo pongo, no hay más. Que es como el señor del dedo, ¿no? Y me lo como. No espero más. Si te das cuenta, ni siquiera raspa suficiente para conseguir más. Raspa para conseguir unas gotas de agua, que es lo que necesita, y se va hasta volver a conseguir otro. O sea, ni se da el tiempo de guardarlo, nada. Simplemente es, necesito 10 gotas consigo y me voy. Pero lo importante es el tiempo, la reflexión, la estrategia que se necesita para tener una mente que nos cautiva. Pues aquí dice que no importa si están las musas, él desde que empieza la mañana empieza a trabajar. Esa es la diferencia que tenemos entre las personas que tienen la capacidad de entender qué significa y no, ¿vale? Yo hablo de la inteligencia de vivir, no estoy hablando de la inteligencia matemática o lingüística, esta no me interesa. Es la capacidad, la inteligencia para mí es la capacidad que tiene un ser humano de aprovechar todos los recursos a su favor. Eso para mí es inteligencia. Los recursos de la naturaleza, los recursos de las relaciones, los recursos. Entonces, cuando yo os hablo de inteligencia, y hablo de inteligencia cautiva o inteligencia libre, es la capacidad que tiene una persona de utilizar los recursos que tiene a su favor para poder conseguir todo lo que quiere. No una parte de lo que quiere, sino todo lo que quiere. Ahora yo quiero que analicemos al babuino. ¿De qué vive cautivo el babuino? De sus instintos, de sus deseos. No tiene instinto. ¿Os dais cuenta que no tiene instinto el babuino? Que el babuino sería como el Djokovic, que se agarra a las pipas y solo las tiene que soltar cuando ve que la mano no suelta. Pero como tiene el deseo de comerlas, no razona. Es que tenéis que daros cuenta de lo fuerte que es eso. No razona. Cuando nosotros estamos en los deseos, no razonamos. Estamos pillados en los deseos y es como le pasa al babuino. No soltamos el deseo, aunque nos está haciendo daño. Eso es lo que es importante. No soltamos el deseo, aunque nos esté haciendo daño. Entonces, cuando yo quiero que aprendamos de inteligencia creativa y de inteligencia cautiva, de lo que yo estoy hablando es de una inteligencia vivencial, la inteligencia que está en el hombre. Por eso digo que la tenemos todos, porque si la tiene un babuino, la tiene más. Entonces lo que tenemos que saber es qué deseo nos tiene atrapados, que no soltamos esa mano. ¿Qué deseo nos tiene atrapados? Que no soltamos la mano. La pareja, el trabajo, el amor de los demás. ¿Qué es lo que no somos capaces de soltar? Si yo lo que busco es la aceptación, voy a tener la mano metida en la aceptación. Si busco el reconocimiento, voy a tener la mano metida en el reconocimiento. Si busco que los demás me vean inteligente, voy a tener la mano metida ahí. Y si no me doy cuenta de que eso no se consigue por tener el deseo, sino que hay que trabajarlo, estaré perdido. Eso es lo que es importante. No puedo estar con la mano encerrada, porque entonces no saldrá del agujero donde la metí. Tengo que darme esa libertad. No hay nada en esta vida más tremendo que los deseos. Nada más tremendo. Los deseos anulan totalmente la inteligencia del hombre. Pero la anulan totalmente. Entonces, si somos 6.700 millones de seres humanos, ¿qué nos falta? ¿Nos falta inteligencia de la que hablamos todos los días o nos falta la inteligencia vivencial? Esta es la que nos falta. No es la otra la que nos falta, es esta. A la otra podemos acceder. No ha llegado donde llegó Steve Jobs por la inteligencia superior, no ha llegado Mandela por la inteligencia superior, ha llegado por la inteligencia vivencial, por conocer lo que pasaba en su pueblo, por saber cómo manejar las mentes de los demás. Eso es lo que les ha hecho. Luego además la inteligencia la desarrollarás o no.
Pero si no has desarrollado esta inteligencia y no dejas que tus hijos desarrollen esta inteligencia y que tu familia desarrolle esta inteligencia, no llegaremos a ningún sitio. ¿Cuáles son las inteligencias cautivas y las inteligencias libres? Todas las personas que vivimos atrapados en el deseo tenemos inteligencia cautiva. Todas las personas que tenemos una estrategia para lograr lo que queremos vivimos en inteligencias libres. Y el hombre no es libre porque le hacen libre, es libre porque utiliza todo su potencial. La diferencia entre un babuino y un hombre no está en los hábitos. Los hábitos son iguales. El babuino se rasca igual que nosotros, copula igual que nosotros, hace todo igual que nosotros, habla igual que nosotros en su especie, tiene conversaciones profundas. Se ves a dos babuinos hablando entre ellos y hablan, es exactamente igual que nosotros. La diferencia es que ellos están sometidos al hábito y nosotros podemos superar el hábito. Esa es la diferencia. La gran diferencia es que el animal repite constantemente lo que ve y no sabe salir de lo que ve. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué hábito, qué rutina, qué costumbre nos tiene pillados? ¿Dónde estamos encarcelados? Si todos los días cuando salgo creo que el mundo se tiene que desmayar por cómo visto, por cómo me muevo, por cómo estoy perdido. Estoy totalmente perdido. Trabajarlo bien, por favor. Es muy interesante y ahora es lo que te encuentras. Vete a hombres guapos que puedan ser pareja. Por ejemplo, ahora van a hacer un ejercicio que vosotros haréis en algún momento, es ir al retiro a hablar con personas y entonces de pronto te das cuenta que al retiro a hablar con personas, ¿no? Cuando los animales rápidamente se enfrentan a ello, ¿no? Cuando nosotros hemos perdido el instinto, rápidamente nos encontramos con el deseo de gustar, el deseo de que no hay, el ridículo, la vergüenza, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que necesitamos es darnos cuenta que cuanto más nos parecemos al animal, más rutinas tenemos, menos inteligencia libre tenemos. Y el hombre ha construido su propio cautiverio. ¿Cómo? Agarrados a procesos repetitivos. Todas las personas que trabajan en fábricas donde las tareas son encadenadas, esas personas están totalmente cautivas, pero totalmente cautivas. Y esas cadenas antes eran macrocadenas para empobrecer la creatividad del hombre. La cogida del algodón, la cogida de la aceituna, la cogida de los que se cogían a mano, etcétera, hacía que el hombre empobreciera su creatividad. Muchísimo. Sin embargo, siempre hay alguien que ha rescatado. ¿Cómo lo ha rescatado? Pues poniendo robots para las tareas que son tan inhumanas. O sea, ha ido rescatando al hombre. Siempre el hombre va generando creatividad para rescatar al hombre de la falta de libertad. Es increíble, pero es así. Va construyendo, por ejemplo, el avance agrícola que se ha hecho. Es tremendo el avance agrícola. ¿Qué se pretende? Pues que la gente no esté trabajando como trabaja. Ahora ya el algodón lo recogen máquinas. Ya todo se ha convertido en sacar al hombre de la rutina, de la repetición, del instinto, ¿no? Tenéis que ver esta escena de Charles Chaplin, por favor, ¿no? Que él de pronto le parece que hay que mirar, rompe la cadena porque de pronto porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Una persona creativa no puede estar en esto. ¿Lo habéis visto? ¿No? En inteligencia emocional tenéis que ver muchas películas cortitas y trozos cortitos porque luego lo podéis poner para vuestras clases o para lo que sea, ¿no? Esta película, él tiene que ir poniendo tornillos, etcétera, y de pronto se entretiene en uno. Y cuando se entretiene en uno, genera un problema en la cadena brutal, pero brutal, ¿no? Porque no puedes entretenerte.
o sigues la cadena o te mueres, ¿no? De pronto lo quieres resolver, ya no, se saltó una y ya no hay posibilidad. Entonces todo esto lo han superado los robots. Ahora, ¿qué sucede? Que como el hombre en realidad no está libre, cuando le quitas de esto, no encuentra trabajo. Se ha quedado ahí parado. Entonces, cantidad de gente que ha salido de las empresas donde tenían un trabajo de este tipo, embotelladoras, etcétera, y les han quitado de embotellar, se han encontrado sin trabajo porque no han crecido, no han desarrollado otras cosas. Estaban cautivos de ese trabajo que les daba el dinero, el mínimo dinero, pero que les resolvía la comida, ¿no? Cuando tú estás cautivo de la supervivencia, no creces profesionalmente. Cuando estás cautivo de la supervivencia. Pero aquí tenéis a Pollock. Pollock es un hombre que rompió totalmente Pollock es un pintor que rompió totalmente el sistema de pinturas. Pollock, los grandes de la historia que han roto todos los sistemas, por ejemplo, en la pintura clásica, Velázquez rompió todos los sistemas, ¿no? ¿Sabéis cómo lo rompió? Con las meninas, pintando al pintor dentro, al lado de los reyes, ¿no? Reivindicando el poder del pintor. Bueno, no sé si os avasallo con tanta información. ¿Os gusta que os cuente cosas? Sí. Entonces tenemos pintores como Murillo, tenemos grandes pintores, Zurbarán y todos los demás. Sin embargo, el Greco, Velázquez y el bueno, Picasso, me refiero a los clásicos, Goya. Y Goya rompen totalmente el sistema. Murillo y todos los demás, pues bueno, Murillo hace los caballos más gordos, las tripas, pero en realidad están en una línea. Pero ¿qué hace Velázquez? Velázquez lo primero que hace es que dice, el pintor, en aquel tiempo cobraba poquísimo dinero, mete al pintor dentro, lo mete al lado de los reyes y entonces le dignifica. Vosotros ganaréis más, pero yo soy quien estoy aquí, y empieza a dignificar al pintor de cámara, ¿no? ¿Qué hace Goya? Rompe las estructuras, pasa de lo clásico, de cosas como el quitasol tan alucinantes, a los fusilamientos de Goya, del 2 de mayo, que es todo tan diferente, esa forma de pintar. El Greco que ha sido un pintor no muy entendido, con el alargar las imágenes, esa desestructuración que tiene de la imagen tan maravillosa, esos rostros largos, cambia totalmente la estructura, ¿no? Rompe las imágenes. El Bosco, con esa pintura tan trabajada, donde mete la ciencia, donde se ve la pintura, el médico, se ven todas las ciencias metidas en el Bosco, en sus grandes obras, ¿no? Y sobre todo en la obra más significativa que está aquí, tendréis que ir a verla porque es maravillosa, está en el Paseo del Prado, ¿no? Pues es maravilloso cómo rompe las estructuras. Entonces pasa de una inteligencia cautiva, que es pintar la belleza, a una inteligencia libre, que es sobrepasar la belleza para construir y deconstruir otra cosa, ¿no? Pasa en la pintura, como pasa en la filosofía, como Darwin hizo como biólogo, cómo rompió las estructuras y dijo que las especies totalmente se cambiaban, ¿no? o crecían, y se transformaban y se informaban a sí mismas, la transformación de las especies. Todo esto nos habla de cómo los hitos los hace siempre alguien que tiene inteligencia libre. Esa inteligencia libre nos lleva a otro lugar. Y vosotros necesitáis ir a otro lugar también. ¿Qué es una inteligencia cautiva? Alguien que vive en procesos conocidos y está agarrado a lo conocido. Os voy a pedir un reto importante. Cambiar vuestra forma de empezar el día, cambiar vuestra forma de hablar, cambiar vuestra forma de vestir, cambiar todos los días algo. Y veréis cómo el cerebro empieza a estar súper vivo. No hagáis las mismas cosas, no os pongáis en el mismo lado de la cama, levantaros con un pie diferente, ducharos de forma diferente, hacer todos los días algo diferente. Porque la rutina nos lleva al cautiverio inmediato. Haz el amor de forma diferente, bebe de forma diferente, cambia tus hábitos de alimentación, tus hábitos de lectura, tus hábitos de sentarte, de levantarte, cambia todos los días algo, para que el cerebro no piense que tiene que repetir la historia. Muy bien, vamos a descansar media hora y volvemos, ¿os parece?